Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Conexión Global de fin de semana, donde revisamos las noticias más importantes que han marcado en estos últimos días. Y uno de esos hechos, sin duda, es el que vamos a relatar a continuación, lo que ocurría durante este fin de semana recién pasado en Estados Unidos, con este intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el sospechoso tras el tiroteo que se llevó a cabo en la cena de corresponsales, ahí en la Casa Blanca, que fue acusado de intentar asesinar al presidente norteamericano durante su primera comparecencia ante la justicia durante esta semana. Cole Thomas Allen, de 31 años, se enfrenta cadena perpetua por este ataque en el que afortunadamente no hubo víctimas fatales. Laura Soto nos cuenta todos los detalles de este hecho en su informe. El mentalista Oz Perlman le mostraba un truco al presidente Donald Trump cuando de repente se escuchan disparos. El presidente estadounidense asistía el sábado por la noche a la tradicional cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Hilton de Washington. En un comienzo, él, la primera dama y quienes lo acompañaban en la mesa no parecen notar lo que sucede. Hasta que se abre el caos entre los asistentes del evento. Estaba actuando en ese momento para el presidente, la secretaria de prensa y la primera dama. Es como un momento crucial en el truco donde estás a punto de hacer la revelación y oímos un alboroto. Veo a todos agolpándose alrededor de una mesa. Miro y trato de entender qué pasa y entonces veo a la gente agachándose. Yo no escuché ningún disparo ni vi lo que pudiese ser un atacante. Pensé que estaba a punto de haber una bomba. Es en ese momento cuando el servicio secreto toma acción y evacúa al presidente, a la primera dama, al vicepresidente J.D. Vance y a los miembros del gabinete. Lo primero que noté fue la avalancha de camareros y gente corriendo por el pasillo central hacia el escenario donde estaba sentado el presidente Trump. Se oía el estruendo de los cubiertos y los vasos al romperse. Parecía una estampida hacia la mesa del presidente. Vi a agentes del servicio secreto subiéndose encima del presidente. Parecía que estaba casi de rodillas detrás de la mesa. Luego, lentamente, comenzaron a sacarlo. Con el mandatario ya a salvo, se conocieron más detalles de lo ocurrido. A eso de las 8:30 de la noche, un hombre corrió a través de un puesto de control de seguridad que estaba un piso más arriba del salón de eventos. Los agentes comenzaron a perseguirlo mientras avanzaba hacia una escalera que descendía al lugar de la cena. Fue en ese contexto que disparó contra un oficial que intentaba interceptarlo. Este resultó ileso gracias a su chaleco antibalas. La violencia no tiene cabida en la vida cívica, no puede ni será utilizada para perturbar las instituciones democráticas ni para intimidar a quienes las defienden. Y desde luego no puede seguir utilizándose contra el presidente de los Estados Unidos. Estamos investigando este asunto exhaustivamente. El atacante fue identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años, un profesor y desarrollador de videojuegos de la ciudad de Torrance, en California. El FBI registró su domicilio en aquella localidad, así como la habitación que reservó en el Hotel Hilton para el mismo fin de semana de los hechos. Unos 10 minutos antes del ataque, envió un correo electrónico a varias direcciones en el que detallaba su plan y objetivos: asesinar al presidente Trump y a los miembros del gabinete presentes. The so-called manifesto is a stunning thing to read, Mr. President. He appears to reference a motive, and he also wrote this: I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Allen portaba un revólver, una escopeta y 3 cuchillos al momento del atentado. Este lunes asistió a su primera comparecencia. El Departamento de Justicia lo acusa de 3 delitos. El más grave es el de intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, cargo por el que arriesga cadena perpetua. También se le imputa el transporte interestatal de un arma de fuego y disparar durante un delito violento. Este es el tercer intento de asesinato importante contra el presidente Trump en 2 años. El culto de odio de la izquierda contra el presidente y todos aquellos que lo apoyan y trabajan para él ha provocado que varias personas resulten heridas o muertas, y casi lo volvió a hacer este fin de semana.
Según indicó en una entrevista a CBS, el presidente Trump aseguró no estar asustado y tiene la intención de repetir la cena en un plazo de 30 días, con, según dice, aún más seguridad. Bueno, y México también acaparó las portadas en esta semana, particularmente por la captura de una importante figura dentro del cartel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando de Audias Flores, también llamado El Jardinero, solo unas semanas después de la captura de su líder en el mes de febrero. Y queremos analizar precisamente la figura de este importante rostro dentro del cartel de Jalisco Nueva Generación y las implicancias que tiene, no solo para México, sino que también para Estados Unidos, que ha colaborado hasta cierto punto, por cierto, con estas operaciones, y para eso tomamos contacto a esta hora con Vanessa Cárdenas, analista internacional de la Universidad Phoenix Terre. ¿Cómo estás, Vanessa? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Conexión Global. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vanessa, si nos pudieras contar por qué es importante este logro que ha conseguido México en esta semana, teniendo en cuenta además que esta operación, según señalan las autoridades, significó que no se disparó ninguna sola bala, según planteaban en estos últimos días. Así es, a pesar de la gran cantidad de hombres y de armamento con que contaba el jardinero, pues logran hacer esta detención que, como bien dices, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque una vez que se pudo detener muerto al Mencho, tenemos como segunda figura en una plano horizontal, porque hay que decirlo, no es que sea una estructura totalmente vertical, sino que la estructura del cártel de Jalisco Nueva Generación es una estructura totalmente vertical que en el segundo nivel tiene una serie de personalidades que controlan territorios que se encuentran peleando por ese lugar número uno. Y es ahí donde encontramos la figura del jardinero, junto también a otra gran personaje de la cúspide del cártel, que es el hijastro del Mencho. Entonces, detener a una de esas figuras que aspiran al liderazgo se vuelve fundamental para que no vuelva a retomar fuerza este cártel, que es uno de los dos no más importantes de México, sino a nivel internacional. Sí, de hecho, Vanessa, tú planteas allí dos puntos importantes. Partamos, por cierto, por el poder que tiene el cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué tanto controla en México y hasta qué punto también permea su influencia dentro de este país? Así es, bueno, el cártel de Jalisco es, como decíamos, uno de los dos cárteles más importantes, incluso ha llegado a sobrepasar al tradicional cártel de Jalisco, que tiene muchas más décadas de operación que el mismo cártel de Jalisco. El cártel de Sinaloa era un cártel que opera desde los años 80, que se ha ido transformando, y el cártel de Jalisco es un cártel del nuevo siglo, digamos, y opera en los 32 estados de la República Mexicana, pero también en más de 140 países. Junto con el cártel de Sinaloa tienen el monopolio del fentanilo hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia Oceanía, y se calcula que tiene aproximadamente 70,000 miembros distribuidos en diferentes países, y es por eso que tiene una capacidad operativa, pero también de recomposición muy importante. Sí, respecto a ese último punto de la recomposición y sobre todo de las figuras líderes, no solo con el Mencho, sino que con Audias Flores, y también estaba leyendo el encargado de finanzas, Elguero Contra, que también ha sido objeto, por cierto, de la búsqueda de las autoridades mexicanas. ¿Cómo se reconfigura el liderazgo? Tú mencionabas allí, por cierto, parte de esa estructura, pero teniendo en cuenta estas últimas capturas, ¿podemos creer que podría ser un golpe crucial para terminar con este cártel de las drogas? Yo creo que es fundamental cómo el gobierno logró consolidar un escenario pacífico luego de haber detenido al Mencho y de la serie de narcobloqueos que amenazaban con la estabilidad nacional. Sin embargo, con estas nuevas detenciones de aquellas figuras de poder, se va asegurando el vulnerar a este cártel, a ir poco a poco haciendo que decrezca, y por lo tanto sí es un gran logro de las autoridades mexicanas sobre un cártel
cártel importante. Ahora, falta todavía varias personalidades que siguen operando como jefes o terratenientes de determinadas zonas importantes, pero Nayarit es muy importante porque el cártel de Jalisco obviamente tiene gran parte de sus operaciones en Guadalajara, en Jalisco, y un bastión muy importante es la ciudad de Puerto Vallarta. Por eso cuando detuvieron al Mencho vimos que gran parte de la violencia se desató ahí, en esta costa al Pacífico, que además es muy turística, y Puerto Vallarta tiene dos estados a los que pertenece. Uno es Guadalajara, Jalisco, a Jalisco, está muy cerca de la capital de Guadalajara, y prácticamente uno cruza una calle y la otra mitad, que es Nuevo Vallarta, pertenece al estado de Nayarit. Entonces prácticamente son dos bastiones que son, digamos, la casa del cártel de Jalisco. Y sobre esa zona de Nayarit operaba principalmente el Jardinero. Entonces es un golpe estratégico en términos de control territorial. Vanessa, estamos conversando a esta hora con Vanessa Cárdenas, analista internacional de la Universidad de Finis Terrae. Hablemos del rol de Estados Unidos detrás de estas acciones que ha llevado a cabo México en rigor. La presidenta Claudia Sheinbaum planteaba que Estados Unidos aportó información de inteligencia. ¿Cómo ves tú ese rol que tiene por estos operativos la nación norteamericana en una influencia, teniendo en cuenta que durante este primer año de mandato del presidente de Estados Unidos, él ha planteado en varias oportunidades llevar a cabo acciones mucho más fuertes de parte de las fuerzas estadounidenses sobre México? ¿Cómo lo ves tú ese rol que tiene Estados Unidos? Es fundamental. Sin duda, si no estuviera la presión fuerte desde Estados Unidos, no solamente para detener a los cabecillas del cártel, sino también a todos los narcopolíticos que permiten su operación y que se benefician del negocio, hubiera sido difícil que la presidenta hiciera una acción como estas. Y de hecho, la participación activa de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses es mucho mayor de lo que declara abiertamente y públicamente la presidenta, porque se sabe que están llegando cientos de operativos. El último que se aprobó por parte del Consejo de Seguridad y del Parlamento mexicano fue un operativo de 100 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y se dice que van a capacitar, hacer ciertos cursos, pero en realidad sí hay despliegue en terreno, y sobre todo cuando se hacen estos operativos para detener alguna personalidad importante, algún capo como fue el Mencho o como lo es ahora el Jardinero, hay despliegue en terreno de los efectivos estadounidenses, y hay sobre todo una coordinación con la Marina, que es una de las instituciones en las que más confían los estadounidenses, porque el ejército, la policía muchas veces creen que está corrompida y que por eso los efectivos no llegan a buen puerto. Entonces vemos que siempre que hay un despliegue tan importante de Fuerzas Armadas a partir de este año, hay detrás la mano de Estados Unidos. Sí, sin duda, y a eso además se suma también otra información que hemos conocido en estos últimos días de la muerte de 2 agentes de la CIA, ¿no? También en México, lo que ha planteado varias dudas respecto de la presencia de Estados Unidos en la nación norteamericana. Muchas gracias, Vanessa Cárdenas, analista internacional de la Universidad Finis Terrae, por este completo análisis en una de estas noticias que marcaba esta semana. Hasta luego, muchas gracias. Que esté muy bien. Y la estrategia militar de Israel en el sur del Líbano está generando comparaciones con sus operaciones en Gaza, las que parecen ser prácticamente idénticas, y es que las imágenes de destrucción y desplazamiento en zonas residenciales vuelven a encender las alertas respecto de la legalidad de estas operaciones militares en el marco del derecho internacional. El análisis es de Jeremy Diamond a continuación. בכפרים סמוכי הגבול בלבנון יהרסו בהתאם למודל רפיח ובית חנון בעזה כדי להסיר אחת ולתמיד את האיומים סמוכי הגבול מעל תושבי הצפון. Después de arrasar viviendas, barrios y ciudades enteras en Gaza, Israel está exportando ese modelo al sur del Líbano. Destruir la infraestructura civil en pueblos y aldeas cercanas a la frontera para crear una zona de seguridad dentro del territorio libanés.
lo cual, según el ejército israelí, tiene como objetivo alejar a los habitantes del norte de Israel de las amenazas que plantea Hezbolá. Pero en el sur del Líbano, en una ciudad tras otra, filas de viviendas han sido arrasadas, negocios destruidos, barrios enteros borrados del mapa. En 6 semanas de guerra, el ejército israelí demolió sistemáticamente la localidad de Ayrashab. Ahora ha quedado prácticamente fuera del mapa. A lo largo de esta calle de la localidad fronteriza de Adaisé, donde antes había una farmacia y un taller de reparación de autos, un edificio tras otro ha quedado reducido a escombros. Ni siquiera la mezquita local se salvó. A unos pasos de ella, una excavadora, y junto a esta, un edificio de varios pisos que aún no ha sido derribado. Para Hassan Ramal, representaba sus planes futuros. Un edificio que él mismo había construido en su ciudad natal, con departamentos en las plantas superiores y tiendas comerciales en la planta baja, había resultado parcialmente dañado en un ataque israelí anterior. Las obras estaban en marcha apenas un mes antes de que estallara la guerra. Esos sueños se desvanecieron en el momento en que Ramal vio este video, que confirmaba lo peor. وإذ أرسلوا لي صراحة عبر أحد الأشخاص إنه المبنى اللي أنا كنت عم عمره قد دمر كمان. طبعا حسيت إنه الأمل اللي كان موجود تضاءل إنك أنت تبني ويهدم تبني ويهدم. Existen innumerables historias como la de Ramal en el sur del Líbano, una zona chiita donde muchos como Ramal apoyan a Hezbolá. En la localidad de Pinjebel, los intensos enfrentamientos con militantes de Hezbolá pronto dieron paso a demoliciones controladas, arrasando con el casco antiguo de la ciudad y los edificios vecinos. Esta destrucción a gran escala de la infraestructura civil se considera una violación del derecho internacional y un posible crimen de guerra. Las secuelas son tan apocalípticas como terriblemente familiares, revelando el mismo tipo de destrucción sistemática que Israel llevó a cabo en Gaza para crear una zona de seguridad. Y, al igual que en Gaza, el frágil alto al fuego en el Líbano no significa que Israel vaya a detener las demoliciones. Las autoridades israelíes afirman que continuarán con ellas. En los videos grabados por locatarios después del alto al fuego, las ruinas de este pueblo libanés dan paso a más destrucción. Excavadoras trabajan para derribar más edificios. Las comunidades libanesas dentro de esta zona de seguridad de aproximadamente 8 kilómetros de ancho, ahora controlada por las tropas israelíes, se enfrentan a más de lo mismo. Esa zona de seguridad impide que Ramal pueda volver a su casa, pero él se mantiene desafiante. Y se niega a renunciar a sus sueños de retorno. حتى شم تراب ضيعتي وهذه ضيعتي لا أقبل إلا أن أدفن بها يوم لحدي. Jeremy Diamond, CNN. Y un soldado de operaciones especiales de Estados Unidos se está enfrentando a la justicia por usar información, escuche bien, clasificada para apostar por la captura de Nicolás Maduro. Según las autoridades, el uniformado obtuvo más de $400.000 en ganancias en el mercado de apuestas en línea Polymarket. Desde Nueva York, Ione Molinares nos explica los alcances de este caso. Well, you know, the whole world, unfortunately, has become somewhat of a casino. Así reaccionó el presidente Trump después de conocerse el arresto de un soldado de las Fuerzas Especiales que estuvo involucrado en la captura de Nicolás Maduro y que está acusado de presuntamente haber hecho una apuesta relacionada con esa captura en uno de estos mercados muy populares de apuestas en línea. Esa apuesta le generó una ganancia de $400.000. El pliego de cargos dice que el sargento Gannon Ken Van Dyke abrió una cuenta en diciembre en uno de estos mercados de apuestas en línea muy conocidos, se llama Polymarket, y apostó $32.000 de que Maduro saldría del poder en enero. Pues Van Dyke fue parte del equipo de planeación y ejecución de la operación Decisión Absoluta o Resolución Absoluta y por supuesto tenía acceso a información clasificada. Pero resulta que esa ganancia de $400.000 fue lo que llamó la atención de las autoridades que comenzaron a investigar. Y ahora Van Dyke tiene 5 cargos en su contra por robo y uso de información clasificada del gobierno, por robo y fraude. El pliego de cargos dice además que Van Dyke hizo 13 apuestas
apuestas entre diciembre y enero. Precisamente la última apuesta fue el día antes de que se generara esta operación en Venezuela. Y después esos $400,000 los envió a una cuenta de criptomoneda. Polymarket, por su cuenta, dice que precisamente la captura de este soldado es muestra de que sí colabora con las autoridades. Pero la verdad es que hay muchos que piden que se regule este mercado de apuestas en línea, que son muchos y son bastante populares. Y bueno, el presidente Donald Trump dice que le preocupa este rápido crecimiento de estos mercados de apuestas, especialmente cuando tienen que ver con cosas geopolíticas. Y aquí en el Congreso hay más de una docena de propuestas de ley que están tratando de regular ese mercado tan popular. Pero no está claro si alguna de ellas verá la luz del día pronto. Nos quedamos en nuestra región porque la política de seguridad del presidente Nayib Bukele vuelve a estar bajo cuestionamientos. Y es que El Salvador entró en vigor la reforma constitucional que permite condenar a cadena perpetua a niños desde los 12 años por delitos como homicidio, femicidio y violación. Merlin del Cid nos cuenta cómo ha sido la recepción de esta controversial medida. Las personas que a partir de este domingo sean detenidas por delitos como homicidio, feminicidio y violación y de ser encontradas culpables podrían ser sentenciadas a cadena perpetua, una ley que aplica a partir de los 12 años. La reforma constitucional que permite este castigo ya está en vigor y ha causado preocupación en organismos internacionales de derechos humanos que consideran excesiva la medida, algo que el gobierno ha rechazado. O sea, de estarlo rehabilitando a una persona, pues creo que sería lo correcto, ¿no? Pero lastimosamente aquí en el país, pues ya se trató de esa manera, ¿no? Y pues se llegó a un caso que hubo más violencia y más todo, ¿no? No, eso para mí no está bien, porque para eso hay otros métodos. Porque no tiene que ser así. Inculcarle valores a sus hijos, ¿verdad? Mire, hijo, esto está malo, usted hace esto, va a ser condenado a tantos años. Pues hay que decir todo, mire, esto es malo, esto es bien. La sentencia de por vida, de acuerdo con las reformas presentadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, podrían ser revisadas por un equipo multidisciplinario. Yo pienso que sí, porque tal vez eso hace que los padres sean más responsables y los niños también agarren conciencia que no tienen que hacer cosas que afecten a otras personas, ¿no? Ha habido muchas cosas asesinatos y todo eso. Para mí está bien y por si alguien quiere pensar en esas cosas, tiene que pensarlo bien antes de hacer eso. Los organismos internacionales advierten que el régimen de excepción ha deteriorado la democracia y permite violaciones a derechos humanos. Sin embargo, el gobierno dice que El Salvador se ha transformado en un país seguro y que el régimen ha permitido la detención de más de 91,000 personas. Cerca de 500 detenidos durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 enfrentan un juicio masivo por delitos como homicidios y extorsiones. Por economía procesal pienso que sí, porque si agarran juicio por juicio van a llegar al año 3000 y no van a terminar de realizar los juicios. De alguna manera ahí se supone que ya investigaron. Las condenas pues están excelentes para aquel que comete errores. Y el que no comete errores, pues no creo que lo vayan a condenar solo por gusto. Varios de los cabecillas que enfrentan este juicio ya están condenados y de ser declarados culpables en este nuevo proceso, la pena se sumaría a la que ya están cumpliendo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Para CNN, Merlin del Cid, San Salvador. Y en esta semana conocimos un ofrecimiento bastante particular respecto del futuro de los hipopótamos denominados de Pablo Escobar. Y es que un multimillonario indio, Anand Ambani, se ha ofrecido a salvar precisamente a 80 de estos especímenes luego que el gobierno de Colombia anunciara finalmente que van a ser sacrificados en medio de una crisis ambiental que se ha generado en el país sudamericano tras su introducción a esta nación en la década de los 80 por parte del narcotraficante y que tras su muerte
empezaron a crecer sin control precisamente en este país, a tal punto que se estima que para 2030 podrían ser 500 de estos ejemplares. El anuncio del gobierno entonces era su sacrificio. Ahora este multimillonario indio se ha ofrecido a salvarlos y llevarlos hasta India para ser ingresados a un centro de preservación. Y con esta información vamos cerrando precisamente este programa. Les agradecemos por su sintonía durante esta noche y los invitamos a continuar, por cierto, en nuestras pantallas aquí en CNN Chile.